su lugar de igual manera. Dios bendiga al grupo de alabanza. Y Dios bendiga a las personas que nos están sintonizando a través de las redes sociales. Espero que se estén gozando. Amén. Y que aprendamos juntos mucha palabra de Dios. ¿Cómo estamos en esta noche? ¡Bendecidos! Gloria a Jesús. Oremos por los que no están presentes para que el Señor les bendiga, les fortalezca. Dios bendiga al varón que nos está visitando. Que nos fuerte aplauso. Es casa de Dios, su familia en el Señor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermano, recordemos que este domingo vamos a tener junta de liderazgo una hora antes de nuestro culto. Esto es a las 4 de la tarde. Amén. Todo el equipo de liderazgo debe de hacer el esfuerzo de estar aquí presente a las 4 de la tarde. Y si usted no forma parte del equipo de trabajo, aún así se le anima que esté aquí, para que reciba las clases de liderazgo que se imparten cuando tenemos estas reuniones. Amén. Y a las 5 pues inicia nuestro culto. Este domingo es domingo de júbilo. Va a estar con nosotros el pastor Javier López del Valle de Guadalupe. Amén. Nos vamos a gozar en el Señor. Amén. Así que no falte y traiga visita. Amén. Gloria a Dios. Porque, hermano, es miércoles de leer la Biblia. Amén. Espero que haya traído su Biblia, ya sea en libro físico o electrónicamente. Pero estamos estudiando Primera de Corintios y ya estamos en el capítulo 14. Amén. Primera de Corintios, capítulo 14. ¿Está allí? Amén. Bueno, vamos a hacer una oración. Padre mío, gracias por la bendición que nos da de estar en tu casa de oración, por el milagro, el honor que nos otorgas de conocerte, de tenerte presente en nuestras vidas y poder, Señor, estudiar tus sagradas escrituras. Te pido que abras nuestro entendimiento para que podamos recibir su ciencia, sus revelaciones, sus misterios y poder seguir creciendo en tu reino para gloria y alabanza tuya. En el nombre de Jesús, pon gracia en mis labios para poder hablar apropiadamente, Señor, y que mis palabras puedan edificar, Señor, el alma y los oídos de este pueblo tuyo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Capítulo 14, ¿estamos allí? Amén. En el capítulo 14, hermano, Pablo va a continuar hablando sobre el gran tema del amor que inició en el capítulo 13. Amén. En el capítulo 13 aprendimos, amén, que sin amor, amén, nada de lo que hacemos tiene valor. El amor es lo que le da valor a nuestras obras, amén, en el reino. Amén. Si no hay amor detrás de lo que estamos haciendo, amén, entonces, verdad, no hay valor, amén, en el sacrificio que estamos ofreciendo. Aprendimos de igual manera que amor, hermano, en la Biblia no es un amor humano, hermano. No es un amor, ¿verdad?, de cariño, ¿verdad? No es un amor ¿cómo puedo explicarlo? De un hombre a otro hombre, amén, de un ser humano a otro ser humano, para que me entiendan, amén. Hay un amor en cual todo ser humano es capaz de operar, hermano, amén. Un varón tiene hijos, pues lo va a amar, ¿o no? Amén, al menos el buen padre, ¿verdad? Va a amar a su hijo. Una mamá, ¿verdad?, pues tiene su niña, ¿verdad? Y posiblemente va a amar, amén, a su niña. Amén, gloria a Dios. Ese es un amor en el cual todo ser humano es capaz de operar. Amén, pero el amor de la Biblia, hermano, no se refiere a ese amor, se refiere el amor a Dios. Se refiere al amor al cual el apóstol Juan, amén, se refirió en su epístola, donde dice que amar es obedecer los mandamientos de Dios. Amén. Y en el capítulo 13, cuando Pablo habla del amor, él dice, el amor todo lo cree. Y cuando dice todo lo cree, no está diciendo de que todo lo cree de toda persona, hermano, que todo lo cree de quién. De Dios. Y obviamente Pablo está hablando de un amor específico. No está hablando del amor que un ser humano es capaz de dar a otro ser humano. Está hablando del amor, amén, que se manifiesta en nuestras vidas cuando conocemos a Dios. Y que es un amor que nos lleva a sufrirlo todo por el Señor, que nos lleva a perseverar en el Señor, que nos lleva a vivir una vida de obediencia y de entrega al Señor. Amén. Un amor que nos lleva a buscar el bien y apartarnos del mal. Amén. Ese es el amor,
amén, a la cual el apóstol Pablo se estaba refiriendo y va a continuar, amén, hablando de ello en el capítulo 14, que cuando tenemos este tipo de amor en nosotros, o sea, un amor genuino hacia Dios, ¿cuál es el primer mandamiento de todos, hermano? Amarás al Señor, ese es el primer mandamiento. Si no estamos cumpliendo con ese mandamiento, no importa cuántas buenas obras tengamos, hermano, no van a tener valor ante los ojos del Señor. Amén, gracias al Señor. Tenemos que tener, ¿verdad?, ese amor, amén, verdadero hacia con el Señor, que es amar a Dios con toda tu mente, amar a Dios con todo tu corazón, amar a Dios con toda tu alma, amar a Dios con todo tu ser. Amén. Si amamos a Dios, ¿verdad?, de esta manera, que este amor no es producido humanamente, hermano. Este amor proviene del cielo. Este amor proviene cuando tú naces de nuevo. Amén. Este no es un amor que tú vas a lograr tener por tu propia humanidad, hermano. Porque es que hay muchos seres humanos apartados de Dios. Porque este amor no nace por la carne, hermano. Este amor nace cuando tienes un encuentro con Dios. Amén. Amén. Allí nace ese amor. Amén. Y cuando tú tienes un encuentro con el Señor y ese amor del Espíritu Santo, amén, nace en ti, amén, entonces es cuando comenzamos nuestra jornada espiritual y comenzamos a amar a Dios con todo nuestro ser. Amén. Gloria a Dios. De igual manera aprendimos, hermano, y quiero hacer énfasis en esto nuevamente, ¿verdad?, que en el capítulo 12 Pablo, antes de empezar a hablar de los dones, nos dijo claramente que no nomás hay dones, amén, sino que también hay operaciones, ministerios y después dones. Amén. No nomás, aquí se enfocó en los dones, pero no nomás hay dones. Amén. Algo que he querido que ustedes entiendan, ¿verdad?, y que salgan de ese error, ¿verdad?, que muchos cristianos tienen, es que a todo lo quieren llamar don. Amén. A todo lo que, y se excusan que porque yo no tengo el don de misericordia, no, pues que yo no puedo mostrar mucha misericordia. O es que yo no tengo el don de fe, yo no puedo mostrar mucha fe. Es que yo no tengo el don de sanidad, yo no tengo la obligación de orar por enfermos. No, y se equivocan. A mí, a todos le quieren llamar don, porque eso es una manera de excusarse, de evitar en una virtud del Espíritu Santo. Porque es más fácil decir, yo no tengo el don de misericordia, que esforzarse en operar en la misericordia del Espíritu Santo. Es mucho más fácil decir yo no tengo el don. Es mucho más fácil decir yo no tengo el don de dar y por eso no dar, que esforzarse y dar. ¿Ven a lo que me refiero? Amén. Y la cristiandad ha tomado, amén, ese modelo, ¿verdad?, de decir yo no tengo el don y porque no tengo el don no me voy a esforzar en tal área y virtud del Espíritu Santo. Amén. Y es un gran error, hermano. Amén. Está la fe en operación. Está la fe, recuerden que operación en griego es energma. Amén. Está la fe que operamos todo por la energía del Espíritu Santo. ¿Cuántos de aquí tienen fe? Amén. Amén. Si has nacido de nuevo, amén, el Espíritu Santo está en tu vida, tienes que tener fe. Aunque no tengas el don de fe, tienes que tener fe. Porque si no tienes fe, te vas al infierno. Amén. Tienes que tener fe, hermano. Amén. Así que está la fe en energma, o sea, en operación. Está la fe en ministerio. Amén. Cuando es que esta virtud del Espíritu Santo opera en tu vida por causa de un servicio, un propósito, un llamado que tú tienes que ofrecer a otros. Luego está el don de fe. Amén, que es el nivel más alto, amén, de esa virtud del Espíritu Santo, donde se te da una gracia sobreabundante en esta área. Está la fe en operación, está la fe en ministerio y está el don de fe. Está misericordia en operación. Usted nació de nuevo, tiene que operar misericordia, porque el que no muestra misericordia no va a ser salvo, hermano. El que no muestra misericordia no va a recibir misericordia de Dios. Amén. Si usted quiere recibir misericordia de Dios, usted tiene que dar misericordia a otros. Amén. De igual manera, si usted quiere recibir perdón de Dios, usted tiene que hacer ¿qué? Perdonar a otros. Amén. Eso está la misericordia con la cual operamos por el energma del Espíritu Santo, la energía, o sea, operación. Luego está misericordia en ministerio. Esto es que tienes tú, amén, un tipo de servicio que ofrecer en el cuerpo de Cristo, donde esta virtud de misericordia se va a mostrar más en ti por causa del llamado que tú tienes, el servicio que Dios te ha llamado a ofrecer. Y luego está el don de misericordia, amén, que es una gracia sobreabundante en esta virtud, amén, que Dios te ha dotado a tu persona
para algo, ¿verdad?, que Dios ha designado a tu vida. Amén. De igual manera la lengua. Están las lenguas en energma. Amén. O sea, en operación. Están las lenguas en ministerio, que Dios, ¿verdad?, te otorga operar en esta virtud del Espíritu Santo, tal vez para traer mensajes, amén, etcétera, o tal vez para intercesión, amén. Luego está el don de lenguas, hermano, que es cuando se te da una gracia abundante en esta virtud del Espíritu Santo, amén. Todas las virtudes del Espíritu Santo, hermano, tienen su forma de operación, ministerio y don. Todos, amén. Todos. Recuerden cuando le hablé de los frutos y dones del Espíritu Santo. Los frutos y dones del Espíritu Santo son virtudes del Espíritu Santo. Mucha la gente quiere dividir los frutos y los dones. Mano, cuando usted lee los frutos del Espíritu Santo, ¿sabe qué va a encontrar en los frutos del Espíritu Santo? Va a encontrar fe. Y cuando lee los dones del Espíritu Santo, ¿qué encuentra? Fe, hermano. Amén. Cuando usted lee los frutos del Espíritu Santo, va a encontrar misericordia. Cuando lee el libro de Romanos, y ahí también Pablo hace mención de algunos dones, va a encontrar el don de misericordia. Amén. O sea, todos estos son virtudes del Espíritu Santo, hermano. Amén. La fe es virtud del Espíritu Santo, la lengua es una virtud del Espíritu Santo, la misericordia es una virtud del Espíritu Santo, el amor que nos mantiene esforzados en el reino de Dios es una virtud del Espíritu Santo. Amén. La sabiduría que aprendemos a través de la palabra, amén, es una virtud del Espíritu Santo. El discernimiento que recibimos para poder discernir entre el bien y el mal es una virtud del Espíritu Santo. Y todas las virtudes del Espíritu Santo tienen su forma de operación, ministerio o don. Amén. En este contexto, hermano, que hemos estado leyendo desde el capítulo 12, Pablo se estaba enfocando en dones. Amén. Pero antes de enfocarse en dones, dejó en claro que no nomás hay dones. Amén. Sino que también hay operaciones y ministerios de estas virtudes que el Espíritu Santo otorga a su pueblo. ¿Quedó bien explicado todo esto? Ok, ahora sí lo iniciamos, verso 1 del capítulo 14. Continúa Pablo hablando del amor que inició en el verso 13. En el capítulo 13, disculpen. Iniciamos capítulo 14, verso 1. Seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Amén. ¿Por qué sobre todo que profeticéis? Porque Pablo había hecho mención de que busquemos en el capítulo anterior los dones mayores. ¿Y cuáles son los dones mayores? Amén, los dones, ¿verdad?, que traen más edificación, amén, a la vida de otras personas, a la vida de tu prójimo. Por eso Pablo les llama dones mayores. No porque esté dando menos importancia a los otros, sino que estos dones, como el profetizar, ¿verdad?, es un don que puedes utilizar más para edificar la vida de alguien, mientras que la lengua, su propósito primordial es de edificarte a ti. Amén. Ok, sigue el amor y procurar los dones espirituales. Procúralos, pídele a Dios que te dé una gracia mayor en una de sus virtudes. Amén, no está mal. Amén, tú ya tienes fe. Si ya naciste nuevo, y no está mal que le pidas a Dios, dame más fe. Dame una gracia mayor de fe. No está mal que le pidas un ministerio de fe o que le pidas un don de fe. Amén, hay que procurarlo. Amén, pero dice, si quieres dar énfasis en algo, amén, sobre todo que profeticéis. Verso 2, porque el que habla lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Cuando uno habla lenguas, ¿qué está haciendo? Está hablando a Dios. Amén. Pues nadie entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Amén. Aquí da una de las razones por la cual, ¿verdad?, nos enseña de cual, si procuramos los dones espirituales, procuremos sobre todo de profetizar. Amén, porque cuando uno habla en lenguas, pues uno se edifica a sí mismo. Amén, no es uno que está hablando con Dios, pero cuando uno va a predicar la palabra, hermano, cuando uno va a profetizar la palabra, amén, pues obviamente uno está edificando la vida de otra persona. Amén, y siempre hay la posibilidad de traer a esa persona a la salvación. Mientras que hablar en lenguas, tal vez esto no sucede, hermano. Amén.
Pero si tú le profetizas a alguien, y le dices, ¿sabes qué? El Señor me ha mostrado que tú estás pasando por un estado de depresión, pero quiere que te diga que Él te puede sanar y te puede liberar en este momento, porque Él murió para tus pecados, para que tú seas libre y la verdad entre en tu vida y te traiga una vida abundante. Quiere recibir esta palabra, quiere recibir este poder. O sea, ven a lo que voy. Amén. Hay mucha más edificación a la hora de profetizar. Porque el que habla lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Ahora, algo que quiero volver a enfatizar, hermano, que hemos visto como Pablo se ha enfocado mucho en las lenguas. En el capítulo 12 miramos, ¿verdad?, que ha estado habiendo un tipo de prejuicio entre la iglesia de Corintio, que sabe un tipo de división entre ellos donde se estaban menospreciando por causa de virtudes, de dones del Espíritu Santo, y parece ser que el que mayor conflicto estaba provocando eran las lenguas, y por esa misma razón Pablo se está enfocando tanto en ellas. Amén, porque parece ser que en esto es donde más, ¿verdad?, estaban teniendo división y conflicto entre ellos. Amén. De igual manera, ¿verdad?, les dije que hay una razón por esto. Hay una razón por la cual de las lenguas, amén, de entre todos los dones, ¿verdad?, que Corintios pudo haber escogido para sobresaltar, escogieron las lenguas. Amén. Es bastante obvio, hermano, que hacer milagros es mucho más sobrenatural que hablar en lenguas. Mas, sin embargo, no escogieron los milagros para sobreexaltar, escogieron las lenguas para exaltar. Amén. ¿Por qué? Por el hecho de lo cual la lengua se está conectado con, que aquí en el capítulo 14 Pablo habla de ello, que las lenguas, ¿verdad?, son una señal. Amén. Y se manifiestan como una señal por la cual el Señor, ¿verdad?, habla, amén, al pueblo. Amén. Y es la señal que utiliza cuando una persona, amén, es bautizada con el Espíritu Santo. En el libro de Hechos vemos claramente que siempre que personas eran bautizadas con el Espíritu Santo, ¿qué pasaba? ¿Usted ha leído el libro de Hechos? Son temas medio controversiales, hermano, que a veces la gente no le busca, pero está en la Biblia, hermano, y uno no puede ignorarlo. Amén. Es más, el mismo apóstol Pedro, cuando fue en la casa de Cornelio, ¿verdad?, y comenzó a predicarles el Evangelio, y dice que mientras estaba predicando, capítulo 10 del libro de Hechos, desciende, ¿verdad?, el Espíritu y los bautiza. ¿Y qué comienzan a hacer todos? Hablar en lenguas. ¿Y qué dijo Pedro? Lo primero que dice: ¿quién pide que bauticemos a estos que han recibido el Espíritu Santo? ¿Cómo? ¿Cómo? Como nosotros. ¿Y cómo lo recibieron ellos? El día de Pentecostés, ¿qué les pasó? Miren, hermano, como ellos se identificaban que las personas eran bautizadas con el Espíritu Santo. Amén, porque escuchaban a la gente, amén, manifestar esta virtud del Espíritu, que era el hablar nuevas lenguas. Obviamente tenía que haber una señal, hermano, que identificara, amén, esta manifestación, porque si no hubiese una señal que manifestase, que revelase, manifestase este don del Espíritu Santo, sería un poco más complicado, hermano, el poder decir: oh, ya recibió el don del Espíritu. Cuando Felipe fue a Samaria, hermano, y fue a predicar al pueblo, no recuerdo qué capítulo está el libro de Hechos, amén, pero está en Hechos, usted puede, no sé si es el capítulo 13, no recuerdo, amén, pero cuando fue a Samaria a predicar, dice que los de Samaria recibieron bien el Evangelio, recibieron la palabra, se arrepintieron y se bautizaron en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados. Qué tremendo, ¿no? Recibieron la palabra, se arrepintieron y se bautizaron. Allí sabemos que nacieron de nuevo. Porque tú, hermano, no te rindes al señorío del Señor a menos que haya una transformación en tu corazón. Una cosa es nacer de nuevo y otra cosa es recibir el don del Espíritu Santo. Yo les he enseñado bastantes veces, hermano, que el don del Espíritu Santo es para los que ya han nacido de nuevo. Amén. Y de hecho también el bautismo en agua, hermano. Porque si tú bautizas a alguien en agua que aún no ha nacido de nuevo, estás metiendo un borracho y vas a sacar un borracho. Es así de simple, hermano. Estás metiendo a un drogadicto y vas a sacar un drogadicto, porque el agua no cambia a nadie.
Dijo el apóstol Pedro, amén, en su epístola, que el bautismo que corresponde nos salva porque nos da una limpia conciencia. ¿A qué se refiere esto? Amén, que cuando tú te bautizas, amén, esto es parte del proceso de salvación, pero te da una conciencia limpia porque tú sabes que estás viviendo en obediencia al Señor. ¿Por qué te bautizas? Para obedecer a Dios. ¿Y eso qué te da? Una limpia conciencia. Amén. Pero cuando uno bautiza a una persona, hermano, sin que haya nacido de nuevo, no pasa nada. Si las personas se salvaran simplemente por bautizarse, no, hermano, pues hay que salir y bautizarlos todos a fuerzas. ¿Verdad que el hermano Ramiro, el hermano Román carguen la tina y agarrarlos a fuerzas y meterlos, ¿verdad? Que aunque se queden cuando salen del agua, ya van a salir cambiados, ¿verdad? Y van a decir gracias por hacer eso. No, pero vea, a los fuerzas, hermano, va a salir del agua y te va a poner unos. ¿Por qué? Porque el agua no cambia nadie. Es el Espíritu Santo y la palabra el que cambia el corazón. Decía el 12, entonces digo que si no naces de nuevo de agua, el Espíritu agua es la palabra de Dios. Ya cuando una persona nace de nuevo, entonces, hermano, amén, dijo el Señor que el que crea y sea bautizado, ¿será qué? Será salvo, pero primero debe de ¿qué? Creer. El creer viene del nuevo nacimiento, hermano. La fe es una virtud del Espíritu Santo. Mientras el Espíritu Santo no venga a transformar tu vida, no vas a recibir la fe del cielo para estar enamorado de Dios y comenzar a vivir una vida en santidad. Amén. Y ya cuando eso sucede, recibes esa fe, que es lo primero que esa fe impulsa al mundo. ¿Cuántos han nacido de nuevo? ¿Cuántos han pasado por la experiencia del nuevo nacimiento? Amén. Tú naces de nuevo y nuevas pasiones naces en ti que tú no tenías antes. Las pasiones que tenías antes eran ¿qué? Carnales. Pero ahora tienes pasiones del Espíritu. Antes no querías orar y ahora quieres orar. Antes no te querías bautizar y le estás diciendo, pastor, ándale, ya bautízame. Y el pastor te está diciendo, no, tienes que pasar por un curso de 6 meses. ¿Qué cosas, no? ¿Por qué pasa esto? Porque has nacido de nuevo, has recibido una fe que te impulsa ahora a obedecer al Señor. Por eso dijo Jesús, el que crea, ¿y sea qué? Porque lo primero que va a suceder en la persona que nace de nuevo es su deseo de ahora vivir en obediencia a Dios. Es lo primero que sucede, hermano, cuando nacemos de nuevo. Luego dice, y el que no crea, ¿será qué? Condenado. Nota que no dice el que no cree y no sea. Porque automáticamente, si no crees, no obedeces a Dios, hermano. Amén. Si no crees, no está en ti ese deseo. Porque no está en ti la fe del cielo. ¿Ok? Gloria a Dios. Bueno, continúo. ¿En qué verso iba? Verso 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y aquí prácticamente Pablo da una pequeña explicación de por qué aconseja que busquemos el profetizar sobre las lenguas. Porque cuando profetizamos, a diferencia de cuando hablamos en lenguas, que nos edificamos a nosotros mismos porque nosotros estamos hablando con Dios, cuando profetizamos hablamos a los hombres y les hablamos para edificar, les hablamos para exhortar y les hablamos para consolar. Amén. Esa es su explicación en el por qué te está motivando de buscar más el profetizar. Amén. Te está motivando de procurar más ello, porque es lo que te va a ayudar a discipular, es lo que te va a ayudar a alcanzar almas, es lo que te va a ayudar, amén, a poder aconsejar a tus hijos, ¿verdad? Poder aconsejar a tu familia, poder aconsejar a tus amistades. Verso 4. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica ¿a quién? A la iglesia. Ahora, hermano, aquí en el verso 4 hay algo muy importante que quiero dar, ¿verdad?, a resaltar, que es lo que te ayudará a entender muy bien el capítulo 14. Porque todo el capítulo 14, hermano, está concentrado en una función. Y esa función es de que se está dirigiendo a la iglesia. Muchos errónean a interpretar el capítulo 14 porque lo interpretan desde el punto de vista desde los que están sentados adorando a Dios. No es eso, hermano.
todo el capítulo 14 está centrado en el que se está dirigiendo a la iglesia, en el contexto moderno nuestro, el que está arriba en el púlpito. Todo el capítulo 14, hermano, está enfocado en eso. Mire, 4. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica ¿a quién? ¿Edifica a quién? O sea, a la congregación. Amén. A la congregación. Esta persona que Pablo se está refiriendo es la persona, amén, que se va a dirigir al pueblo. Amén. Y está diciendo, a la hora de dirigirte al pueblo, procura más profetizar que hablar en lenguas. Porque se te está dando el púlpito para traerles un mensaje. Se te está dando el púlpito para darles una exhortación. Se te está dando el púlpito para darles una edificación. Si tú pasas al púlpito nomás a hablar en lenguas, pues ¿qué pasa? Pues nadie salió, hermano, con una buena enseñanza. Nadie salió con una buena exhortación. Nadie salió con su alma edificada. Lo único que pasó que el predicador se edificó a sí mismo todo ese rato. Amén. Todo este capítulo, hermano, y vamos a estar viendo más veces que nos van a estar revelando esto. Este no es el único de este capítulo. Solamente quiero comenzar a resaltar esto. Hay más versos de este capítulo que nos revelan que todo este capítulo está en el contexto de aquel que se le da oportunidad de dirigirse al pueblo. Amén. Tengan esto en mente. Ahorita vamos a ver más textos que confirman esto. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros habláis en lenguas. Obviamente Pablo no está en contra de las lenguas, hermano, porque él sí desea que todos lleguemos a hablar en lenguas. Y si él desea que todos lleguemos a hablar en lenguas, ¿qué significa eso? Que todos podemos llegar a hablar en lenguas, hermano. Amén. Todos podemos llegar a hablar en lenguas. Todos podemos llegar a manifestar estas virtudes del Espíritu Santo en nuestras vidas. Jesús dijo claramente, y estas señales se llegarán ¿a quiénes? A los que creen. Jesús dijo, ¿verdad? Y enseñó que los que tengan la fe, amén, las lenguas los iban a seguir, echar fuera. Hay gente que no echa fuera demonios porque dice que no tiene el don de liberación. Y nunca se atreve a orar por endemoniados. No, todos deberíamos estar echando fuera demonios. Todos tenemos demonios que atacan nuestro hogar, tenemos demonios que atacan nuestro matrimonio, tenemos demonios que atacan a nuestros hijos. Y usted no puede estar dependiendo cada rato, pastor. Si usted tiene fe, usted debería, hermano, estar haciendo esto en su hogar. Estas señales seguirán a los que creen. No dijo, estas señales seguirán a los que tienen el don de lenguas. Digo, estas señales seguirán a los que tienen el don de liberación. No digo, estas señales seguirán a los que tienen el don de sanidad. Digo, estas señales seguirán a quienes? A los que creen. El hecho de que Pablo desee que todos hablen lenguas implica y revela, hermano, como todos deberían de poder llegar a hablar en lenguas. Si no, no debería de tener este deseo, porque Pablo sabe, no, esto es un deseo inadecuado, porque solamente unos pueden llegar a hacerlo. Pero ese día yo deseo que todos lleguen a hacerlo, es porque él sabe que sí se puede, que sí se puede llegar a ese punto. Así que quisiera que todos vosotros habláis en lenguas, pero más que profeticéis. ¿Por qué? Porque ya lo había enseñado, porque así puedes procurar, ¿verdad?, el edificar a otros. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. ¿Por qué es mayor? Por la explicación que acaba de dar. El que habla en lenguas, ¿qué hace? Se edifica a uno mismo. El que profetiza, ¿qué hace? Edifica, ¿verdad? En el contexto aquí, pues va a edificar a la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Así que quisiera que vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizáis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Amén. Nuevamente se refiere al contexto. Si una persona se va a dirigir a la congregación, si se te va a dar el lugar del púlpito para traer un mensaje al pueblo, y tú no quieres predicar, sino que quieres hablar en lenguas, amén, a la hora de que se te dé el púlpito, pues tienes que estar muy seguro que a la hora de hacer eso, tú tengas la capacidad de interpretar lo que vas a hablar en lenguas para que el pueblo sea, ¿qué? Edificado. Y entonces esto es igual que profetizar, hermano. Amén. Porque ¿qué está haciendo? Edificando
exhortando y consolando. Amén. Gloria a Dios. Verso 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros, otra vez, un verso que nos revela, hermano, en qué contexto Pablo está hablando de lo que está hablando en el capítulo 14. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, o sea, si yo me presento delante de ustedes, noten, hermanos, nuevamente, otro texto que nos revela de que está hablando de algo específico en todo este capítulo. Está hablando de esa persona que se va a dirigir a la congregación. Amén. Está hablando de esa persona en nuestro contexto moderno que se le va a permitir pasar al altar y tomar el micrófono. Amén. Si a ustedes me invitan a predicar, para que me entiendan mejor, si ustedes me invitan a predicar y yo llego a su iglesia, amén, y tomo el lugar como el predicador invitado y nomás hablo puras lenguas, pues no van a ser edificados. Amén. Ahora pues, hermanos, verso 6. Si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablaré con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. Si el pastor nomás me invita a predicar, y él me pasa ya, porque ya es mi turno, y me pasa el púlpito, y lo único que hablo es hablarles en lenguas, ¿qué van a aprovechar? Nada. Pero a la hora de que se me da el púlpito, yo traje un mensaje que tuviese ciencia, traje un mensaje que tuviese profecía, traje un mensaje que tuviese revelación, o traje un mensaje que tuviese doctrina. Entonces van a ser ¿qué? Edificados. Amén. Note nuevamente todo el contexto del capítulo 14, hermano. Pablo se está refiriendo a la persona que se le va a dar la oportunidad de dirigirse al pueblo. Este es el segundo texto que nos revela esto. Hay más. Verso 7. Ciertamente, las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, instrumentos, si no tienen distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Pues va a salir por el ruido, ¿verdad? Y nada, ¿verdad?, que produzca entendimiento. Si la trompeta diera sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Pues nadie. Amén, porque había un toque específico de trompeta que se hacía, que ya la gente sabía y le daba el entendimiento, o ese toque es de guerra. Amén. Pero si nomás se toca lo loco, pues nadie va a saber, ¿verdad?, qué entendimiento es lo que se está tratando de dar por medio de ese sonido. Son ilustraciones que Pablo está utilizando para hablar, ¿verdad?, de hablar en lenguas y de profetizar. Verso 9. Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderán lo que dices? Porque hablaréis ¿a qué? Al aire. Sí, se te dio el púlpito, se te dio el lugar. Pero como estás hablando puras lenguas, aunque tienes un público, aún así no le estás hablando al público, porque nadie te está entendiendo. ¿Qué estás haciendo? Simplemente hablando al aire. Verso 10. Tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Amén. Gloria a Dios. O sea, dando a entender, ¿verdad?, que pues no le van a entender. Si él, ¿verdad?, pasa al púlpito, si él se pone enfrente, amén, gloria a Dios, en aquellos lugares que iban a la sinagoga, pues se paraba, ¿verdad?, y empezaba a hablar, ¿verdad?, a toda la congregación, a dirigirse, a instruirles, a enseñarles. Amén. Dice, y lo único que estoy haciendo es hablando en lenguas, estoy hablando al aire. Porque nadie en la congregación de la iglesia va a entender ni una sola palabra de la cual yo estoy hablando o diciendo. Voy a ser como un extranjero para ellos, como cuando un chino le habla a usted. ¿Usted qué le entiende al chino? No le entiende nada. Va a ser como un extranjero para usted. Por más ungido que parle usted, por más ungido que encierre usted, si no habla palabras comprensibles, pues no va a poder edificar su vida. Amén. Verso 12. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procuráis abundar en ellos. ¿Para qué? Edificación de la
iglesia. Amén. Procura utilizarlos para esto. Amén. Procura los dones del Espíritu, amén, para hacerle bien al pueblo y no simplemente pensar en ti mismo. Porque si se le da a alguien el lugar de púlpito, hermano, y todo el rato está hablando solamente en lenguas, ¿qué está haciendo? ¿Está procurando el pueblo o solamente está pensando en sí mismo? Solamente está pensando en sí mismo, no está procurando el pueblo. Amén. Mas, sin embargo, si él pasa al púlpito, abre lenguas y las interpreta, ya vemos, no nomás está pensando en sí mismo, sino que está procurando edificar al pueblo. Amén. So, él está enseñando a la iglesia, ¿verdad?, en Corintios, ¿verdad?, a utilizar, ¿verdad?, las virtudes del Espíritu, no para exaltarse a ellos y menospreciar a otros, sino buscar utilizarlos para edificar a otros. Amén. Porque parece ser que uno de los problemas que estaba sucediendo en Corintios era exactamente eso, que no estaban procurando edificar a otros, sino que se estaban sobreexaltando. Amén. Por causa de estos dones, por causa de estas virtudes, al tal grado que estaban ya hasta menospreciando a otros. Amén. Por lo cual, verso 13, el que habla en lengua extraña pide en oración, ¿poder qué? Porque si pasas enfrente, ¿verdad?, y traes un mensaje en lenguas y lo interpretas, ya vas a estar haciendo ¿qué? Edificando al pueblo. 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Amén. ¿Qué es lo que pasa cuando usted y yo hablamos en lenguas? Nuestro espíritu, y note que la palabra espíritu está en I minúscula, es su espíritu humano, hermano. Cuando usted está hablando en lenguas, es su espíritu humano comunicándose con Dios, hermano. Amén. Y esto es muy profundo, hermano, y la razón por la cual las lenguas son tan importantes en la vida del cristiano. Le permiten a tu espíritu humano expresarse. Hay ciertas cosas, hermano, que a veces nuestro cuerpo limita por orgullo, por falta de entendimiento, amén, por vergüenza, etcétera, hermano. Limita y no permite que tu espíritu humano se exprese en totalidad. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo conoce lo profundo de Dios, ¿verdad? Y que el Espíritu Santo te puede revelar las cosas profundas del Señor, porque Él conoce las cosas profundas de Dios. ¿Por quién cree que conoce las cosas profundas de ti? Tu espíritu humano, hermano. Amén. Es tu espíritu humano el quien conoce las cosas profundas de ti. Amén. Las verdaderas razones por las cuales no levantas tus manos, las verdaderas razones por las cuales no levantas tu voz, la verdadera razón por la cual no vienes seguido a la iglesia, la verdadera razón por la cual batallas tanto para leer la Biblia, la verdadera razón por la cual batallas tanto en comprometerte con la obra. Tal vez tú no te atrevas siempre a expresarlo, porque te da pena, te da vergüenza o no quieres admitirlo con tu cuerpo, con tu carne, pero tu espíritu lo conoce. Y cuando tú hablas en lenguas, amén, tu espíritu se atreve a expresar en oración lo que tu cuerpo está limitando que tú expreses. Y entonces funciona como un tipo de intercesión, hermano, donde tu vida está siendo edificada y tus lenguas te están ayudando a ser libre, de lo cual tu propio cuerpo no te ayudaría a ser libre, porque tu cuerpo te detenía a orar por esto, pero tu espíritu humano, sin que tú te des cuenta, está orando por eso que está deteniendo tu vida espiritual. Por eso, hermano, es que las lenguas son tan importantes en la vida de uno. Por lo cual el que habla en lengua extraña pide una oración interpretando el verso 14, porque si yo en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto, porque obviamente no es tu entendimiento, no es tu cuerpo el que está orando, es tu espíritu humano. Y tu cuerpo humano no va a entender lo que tu espíritu humano está hablando a través de tus labios. Verso 15, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Amén. Y recuerda, hermano, todo esto está en el contexto de la persona que está, ¿verdad?, dirigiendo el culto, de la persona, ¿verdad?, que está, predicándole a la congregación. Aquí Pablo deja algo muy en claro, hermano, que cuando uno está predicando, no está mal hablar en lenguas mientras estás predicando, pero tu enfoque tiene que ser hablar español. Tiene que ser hablar español, ese tiene que ser tu enfoque.
Amén. O el que está dirigiendo, digamos, en cántico. Amén. Si él empieza a hablar en lenguas, ¿verdad? Cantando, ok, está bien. Pero tu enfoque tiene que ser cantar en español. Para que si puedas, ¿qué? Edificar al pueblo. Verso 14. Porque si yo en lengua desconocida mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto, ¿qué pues? ¿Qué voy a hacer? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Amén. Digamos, ¿verdad? Que él comienza a ministrar. Amén. Comienza a imponer manos. Y mientras impone manos está hablando lenguas. ¿Ok? Está bien. Pero también hazlo con ¿qué? Con el entendimiento. Amén. Ora en lenguas, pero también ora con el entendimiento. Amén. Para que así por la persona por la cual estés orando también pueda ser ¿qué? Edificarla. Amén. Gloria a Dios. A veces, ¿verdad? Uno como predicador a la hora de poner manos y orar en lenguas, habla en lenguas, no solamente por el hecho de que está sintiendo la presencia de Dios, sino porque eso también nos ayuda a nosotros a operar en fe. Me está edificando a mí. Amén. A la hora de imponer manos. Amén. Y eso me ayuda después, ¿verdad? A soltar la palabra. Amén. Y orar con entendimiento y así poder, ¿verdad? Edificar a la persona por la cual, ¿verdad? Uno como ministro está orando por. Amén. Verso 15, que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, ojo, otro verso, y creo yo que ese es el verso más fuerte de todo el capítulo que te revela, hermano, el contexto, que te revela de que Pablo está hablando de alguien específico cuando opera en todo esto, de lo cual le está enseñando, que está hablando del que está aquí arriba, del que se va a dirigir al pueblo. Este tal vez es el verso más fuerte que te revela esto. Porque si bendices solo con el espíritu, o sea, si solamente hablo en lenguas, el que ocupa el lugar de ¿qué? El que ocupa el lugar de ¿qué? El que está hablando no es el oyente, es el que está dirigiendo, es el que está dando su presentación. Amén. Noten, hermano, esta persona tiene oyentes. ¿Escuchó? Esta persona tiene oyentes. Amén. Este texto te revela que la persona a la cual Pablo le está hablando y le está diciendo, amén, si vas a hablar en lenguas, procura interpretarlo. Amén. No hables puras lenguas nomás, procura profetizar y hablar en el lenguaje entendible para que ellos puedan entender y ser edificados y exhortados. A la persona que le está aconsejando así, que le está diciendo todo esto, es la persona que tiene oyentes. O sea, es la persona que está enfrente dirigiéndose al pueblo. ¿Ok? Porque se bendice solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar del simple oyente. ¿Cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Amén. Si yo nomás paso aquí, nomás estoy hablando en lenguas, nadie dice amén. Pero si estoy enseñando, hablando apropiadamente, de vez en cuando saco unas amenes de unas bocas. De vez en cuando saco un gloria a Dios, de vez en cuando saco un aleluya. Están participando con mi agradecimiento, están participando con mi ministración, están participando con mi mensaje. ¿Por qué? Porque entienden lo que estoy hablando y están siendo edificados, exhortados, consolados. Amén. Verso 16, porque si bendices solo con el Espíritu y que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que habla lenguas más que todos vosotros. Fíjese nomás, hermano. Amén. Pablo hablaba lenguas más que todos, dice él. El hecho de que Pablo hablaba tantas lenguas, hermano, durante el día, durante su vida espiritual, nos da a entender, hermano, que Pablo no tomaba las lenguas a la ligera. Si no, no hablaría tanto, hermano. Él sabía que había algo especial en ello. Y aquí, hermano, Pablo no está tratando de disminuir las lenguas, está tratando de reenfocar el corazón de la iglesia de Corintio.
que en vez de, ¿verdad?, estar menospreciándose y dividiéndose los unos por los otros por causa de las lenguas, mejor, ¿verdad?, el procurar edificarse los unos a los otros. Pero Pablo dice claramente, yo hablo un montón de lenguas. ¿Y sabes qué? Hablo más que ustedes. Para aquellos que se estaban exaltando en su grito, creyéndose más que otros porque hablar en lenguas. Ahí Pablo también les dio un coscorrón. Tú te crees mucho porque hablas más lenguas que el otro. Déjame decirte algo, yo hablo más que tú. ¿Qué cosas? Lo que Pablo le está diciendo, amén. Yo hablo más que todos ustedes. Tú te creías porque hablabas más que otros allí en tu congregación. No te creas tanto, yo hablo más que tú. Es lo que Pablo les está diciendo. Doy gracias a Dios que hablo lenguas más que todos vosotros refiriéndose a la congregación de Corintios. Pero en la iglesia, o sea, cuando vaya a la congregación a dirigirme a ellos, prefiero hablar 5 palabras con ¿qué? Mi entendimiento. ¿Para qué? Para enseñar. ¿Quién es el que enseña en la congregación? Al que se le va a dar el lugar para hacerlo. Otra vez, hermano, esto es sumamente importante entender el capítulo 14, hermano, porque todo ese capítulo está en ese contexto. Pablo le está dando a la persona que tiene esto. Vean a mí, Pablo le está dando a la persona que tiene esto. No le está hablando a ustedes. Le está hablando a la persona que tiene esto, que tiene el oído del pueblo, que tiene la atención del pueblo. Todo el contexto del capítulo 14, hermano, está en eso. Todo lo que Pablo dice en el capítulo 14 se lo está diciendo específicamente al que tiene el micrófono. Eso es sumamente importante entender, porque si tú no tienes ese contexto, hermano, tú malinterpretas todo el capítulo 14. Y vas a ser de aquellos que dicen en la iglesia no puedes hablar en lenguas. Cuando Pablo ni siquiera estaba hablando, hermano, de la adoración. Y esto se contradice con el libro de Hechos, porque en el libro de Hechos todos hablan lenguas al mismo tiempo. Un buen intérprete de la palabra de Dios, hermano, escuche esto. Aprende a armonizar la palabra. Si la manera como tú interpretas la Biblia desarmoniza con otra parte de la Biblia, tú estás mal como estás interpretando. Y tú tienes que recapacitar y reexaminar tu manera de entender la palabra de Dios y preguntarte, ¿qué estoy malinterpretando? Porque yo digo en mi interpretación que en la iglesia, en la congregación, cuando se reúnen los fieles, los que creen en Jesús, eso es iglesia, eso es congregación. En mi interpretación se supone que cuando estamos reunidos no debemos hablar en lenguas, pero en Hechos, cuando estamos reunidos, hablaban en lenguas. Entonces, ¿qué estoy yo malinterpretando? Porque mi interpretación no está con armonía con la Biblia. Tú tienes que hacer eso, porque si no haces eso vas a entrar en suposiciones. Como aquellos que enseñan eso tienen que entrar en la suposición, las lenguas ya no son para hoy. Esa es una suposición, no está nada respaldado por la Biblia, nada respaldado por la Biblia en absoluto. Es una suposición y usan un texto de la Biblia donde lo tuercen para tratar de respaldar su doctrina. Ese es el problema, hermano. Cuando tú tratas de interpretar la Biblia para defender tus convicciones, en vez de interpretar la Biblia para armonizarla y crecer en el Señor. Ese es un problema. Y ese es el problema de muchos cristianos. Los bautistas interpretan la Biblia para respaldar su doctrina bautista. Los cuadrangulares interpretan la Biblia ¿para qué? Para respaldar su doctrina cuadrangular. Los pentecosteses interpretan la Biblia para respaldar su doctrina pentecostés. La Asamblea de Dios interpreta la Biblia ¿para qué? Para aprender a respaldar mejor su punto de vista. Y eso es un grave error, hermano, que mucha de la cristiandad comete. Tú no deberías de interpretar la Biblia para tratar de respaldar más un cierto movimiento, una cierta denominación o una manera de pensar tuya. Un buen intérprete de la palabra de Dios no interpreta la Biblia para tratar de respaldar mejor una convicción personal. Interpreta la Biblia para armonizarla
y tratar de que él o ella aprendan y crezcan más en el Señor. Eso es muy diferente, hermano. Eso es muy diferente. Pero en la cristiandad tenemos muchos que hacen eso, hermano. Y muchos se convierten en expertos en interpretar la Biblia, pero para defender su denominación, para defender sus puntos de vista. Y por eso nunca crecen a más, hermano. Porque nunca van a poder, porque se están cerrando a más. Pero cuando tú interpretas la Biblia con el esfuerzo de armonizarla, y no te tratar de defender una opinión tuya, sino dejar que te enseñe más, tú siempre vas a seguir creciendo, aprendiendo. Y las cosas que tienes que cambiar de tu doctrina las vas a ir cambiando y las vas a ir mejorando. Porque tú nunca vas a leer la Biblia para tratar de defender algo personal, vas a leer la Biblia para tratar de ir cambiando lo personal. ¿Entendieron eso? Verso 19, pero la iglesia prefiere hablar 5 palabras con entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida, nuevamente a otros. Está en el contexto de que se va a dirigir a otros. ¿Quiénes son esos otros? La congregación, la iglesia. Él es el que va a hablar, usted es el que va a escuchar. Él es el que va a enseñar, así como yo estoy enseñando, usted es el que va a aprender, el que va a escuchar, el que está tomando el oficio de oyente. ¿Ok? Verso 20. Hermanos, no seas niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Les está dando este consejo porque si no siguen este consejo no iban a poder aceptar lo que Pablo les está enseñando. ¿Amén? No seas niños en el modo de pensar, no seas terco, no seas necio. Abre tu corazón, no seas niño en tu modo de pensar. Sé niño en la malicia. Que tú estés dispuesto a reconocer, saber qué es, tal vez esté mal. Déjame abrir mi corazón, déjame abrir mi mente para poder aprender un poquito más y si hay algo que tengo que corregir, corregirlo, mejorarlo y no quedarme estancado. ¿Amén? No seas niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. 21. En la ley está escrito. ¿A la ley a qué se refiere el Antiguo Testamento, hermano? Amén. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me harán, dice el Señor. Pablo está usando un verso del Antiguo Testamento para mostrarle, ¿verdad? Y mostrarnos y revelar, amén, como las lenguas ya habían sido profetizadas, amén, de que un día iban a comenzar a suceder entre el pueblo del Señor, por el cual, amén, él iba a estar hablando, o sea, trabajando en su iglesia. Verso 22. Así que, ¿las lenguas son por qué? Señal. Verso 22. Así que las lenguas son qué? Señal. Son señal, hermano. Así que las lenguas son por... Aquí, hermano, es donde nos damos cuenta por qué Corintios se le hizo tan fácil enfocarse en las lenguas que en cualquier otro don. Como yo le dije anteriormente, si usted me pregunta a mí, don de milagros es mucho más impactante que las lenguas. Mucho más impactante, hermano. Yo creo que es mucho más impactante ver que alguien le salga una mano cuando no tenía mano que escuchar a alguien hablar de lenguas. Mas, sin embargo, la iglesia de Corintios decidió exaltar las lenguas en vez del don de milagros. A pesar de que el don de milagros es más impactante, por el hecho de que las lenguas estaban conectadas con algo especial, que lo llevó a fácilmente querer exaltar esto, amén, y menospreciar, amén, otras virtudes del Espíritu Santo, o aún más, menospreciar a otros que aún no habían llegado, hermano, a hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque las lenguas son por señal. ¿Por qué señal, hermano? Sabemos muy bien, hermano, que la señal, amén, y que esto se manifiesta cuando uno es bautizado por el Espíritu Santo. Pero voy a continuar leyendo. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a quienes, a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos,
sino a los creyentes. Aquí, hermano, está una de las revelaciones más grandes concernientes de por qué el Señor escogió las lenguas por señal. Amén. El Señor escogió y profetizó desde el Antiguo Testamento, como dijo Pablo, que las lenguas iban a estar como una señal. Amén. Y esta señal, amén, amén, iba a ser sobre el don del Espíritu. Pero lo había asignado de esta manera por causa, hermano, de los incrédulos. O sea, por ejemplo, un ejemplo perfecto de esto es la historia que les hice mención de Cornelio y Pedro. En el judaísmo, hermano, aún había mucha indiferencia entre los judíos y gentiles. De hecho, para que Pedro fuese a predicar a Cornelio en su casa, Pedro tuvo que tener primero ¿qué? Una visión, hermano. Y en esa visión se le mostró comida que en la ley de Dios a él como judío se le prohibía comer. Y Pedro estaba malinterpretando la visión y estaba pensando que Dios le estaba diciendo que ya no guardara kosher. Pero Dios no le estaba diciendo eso a Pedro, le estaba diciendo que ya no llamara inmundos a los gentiles, impuros. Le estaba tratando de enseñar esto, porque ¿qué iba a hacer Dios con Pedro? Lo iba a llevar a los gentiles. Amén. Lo iba a llevar a un hogar gentil, donde iba a tener que entrar. Amén. Y es algo lo cual, ¿verdad? En el judaísmo de aquel tiempo, ¿verdad? Especialmente los judíos religiosos extremos, hermano, habían enseñado al pueblo que era muy malo entrar a una casa gentil, porque eso era simplemente tradición de ellos, ¿no? Nunca fue realmente algo bíblico, pero ellos así lo habían enseñado, y por eso muchos judíos lo creían así, por causa de los fariseos y por causa de los saduceos, que se habían enfocado en transmitir esa enseñanza. Así que Pablo no se iba a sentir muy a gusto en traer a una casa gentil, porque por mucho tiempo había escuchado que él no podía ser tan apto como judío. Amén. Dios, disculpen, le manda una visión a Pedro para corregir esto. Amén. Y cuando él llega a la casa de Cornelio y comienza a predicar, hermano, mire, él trajo judíos con él. Estos judíos a duras penas creían que podían entrar a esa casa, hermano. ¿Usted cree que iban a creer que podían recibir el don del Espíritu Santo? A duras penas ellos creían que podían traer el Evangelio. A duras penas creían que podían entrar por ese hogar, hermano. Mucho menos iban a creer que Cornelio pudiese ser bautizado con el Espíritu Santo. Mucho menos. Pero ¿qué fue lo que los llevó a ellos a creer? Que los gentiles también podían recibir el don del Espíritu Santo. Que los escucharon hablar en ellos. Y entonces la incredulidad que existía en ellos como judíos, ¿qué le pasa a la incredulidad? Se va, hermano. ¿Ven, hermano? ¿Ven el porqué de esto? Si no hubiese hermano, si hoy en día, a pesar de la señal, los incrédulos dicen que no hay Espíritu Santo, ahora imagínense si no hubiese señal. Si aún con la señal vigente y existente, y a pesar de que millones alrededor de esta tierra han recibido el don del Espíritu Santo y han empezado a hablar en lenguas cuando esto se manifiesta sobre ellos, aún con esta señal, ¿cuánta gente nos dice, ay, no hay Espíritu Santo? No hay don del Espíritu. Eso es emocionalismo, eso es fantasía. Es emocionalismo y fantasía para ti porque no lo has experimentado. Una vez que tú lo sientas, te das cuenta que no es nada de emocionalismo, porque tus emociones no tienen nada que ver allí. Te das cuenta que es algo sobrenatural, hermano, que te eleva en el Espíritu de una manera extraordinaria. Por algo dijo el Señor que cuando recibieses el don del Espíritu Santo, recibías ¿qué? Poder, hermano. Amén. Algo sobrenatural que te elevaría aún más en esta nueva vida que iniciaste cuando naciste de nuevo. Pero para eso es la señal, hermano, para que los incrédulos no digan que no hay. Cuando oramos por alguien, amén, y recibe el don del Espíritu Santo, por ejemplo, cuando tuvimos la campaña del don del Espíritu Santo, ¿verdad? En ese marzo,
Y oramos por Isaac. Isaac recibió y comenzó a hablar de lenguas. Toda la iglesia que creían, que sabes que no, yo no estoy muy seguro si sí o si no. Y cuando ven que alguien sí lo recibe y comienza a hablar de lenguas, ¿qué pasa? La incredulidad que había unos que tal vez estaban inseguros de que tal vez sí funcionase así, cuando ven que sí funciona, así el aire dice, vamos a ver que tal vez sí sea así. Tal vez sí sea así. Para eso es la señal, para destrozar la incredulidad. Amén. Para ayudar al incrédulo a creer que sí hay don del Espíritu Santo. Ahora, note lo que dice. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a quién? A los creyentes. Amén. ¿Por qué de esto, hermano? Porque la palabra, hermano, ¿qué dijo Pablo del Evangelio? El Evangelio, la palabra, es poder de Dios para ¿quiénes? Para los que creen. Pero para los que no creen es que locura, hermano. Por eso es que la profecía de la palabra no es para los incrédulos, porque la van a desechar, hermano. La van a despreciar. No la van a recibir. No la van a aceptar. ¿Es para ellos qué? Locura. Pero cuando tú estás aquí y tú ya naciste de nuevo, amén, y se te está profetizando, tú ya eres un creyente y se te está dando la palabra, tú lo que te estás escuchando no te parece locura, te parece, oh, esto está bueno. Amén. Amén. Oh, wow, estoy aprendiendo algo nuevo. ¿Sabes qué? Me estoy sintiendo un poquito mejor. Aprecias la palabra, atesoras la palabra, te animas con la palabra. Amén. Antes te levantaba un partido de fútbol, ahora te levanta la predicación de la palabra. No que el partido de fútbol está mal, ¿verdad? Pero me refiero a que ahora la palabra tiene efectos en ti que no tenía en tiempo anterior, cuando tú no tenías esta vida en el Señor. Porque la profecía no es para el incrédulo, la profecía es para el creyente. Pero la señal es para darse Dios a mostrar a un pueblo ignorante e incrédulo que Él está activo y que Él está presente, alabado sea el Señor. Y cuando esa señal se manifiesta, hermano, van a suceder dos cosas. Como el día de Pentecostés, ¿qué sucedió? Cuando empiezan todos a hablar en lenguas. Va a haber los que juzgan y va a haber los que dicen, ¿sabes qué? Si hay espíritu, yo también quiero eso. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Va a haber una de dos. Va a haber los que van a juzgar y van a decir, esos emocionalismos, esos fantasías, están inventados, es que están borrachos, es que son aleluyas. Pero van a ver los otros que eran incrédulos. Pero cuando ven la señal, su incredulidad es rota. Y en vez de juzgar el evento, ellos dicen, yo también quiero eso. Pero ven, ora por mí, pastor, ven, ora por mí. Ministro, venga, ora por mí. Yo también quiero hablar en lenguas. Yo también quiero sentir fuego. Yo también quiero recibir el poder. Yo también quiero sentir esto sobrenatural sobre mi vida. Luego van a estar los que juzgan. Ya está bien como estoy. Bueno, pues quédese así. Por eso nunca va a recibir, porque está bien como está. El Señor dijo que Él daría de su espíritu a quien pidiese. Pero cuando le habla de esto en griego, hermano, le está hablando a la persona que tiene hambre y sed de esto. No, la persona, bueno, Señor, si quieres, hoy está bien. No, que no pasa nada. No, bueno, pues qué hambre. Qué sed. Qué anhelo por recibir esto. Yo tuve ese problema mucho, hermano. Y yo siempre juzgaba a Dios y le decía, ¿por qué se lo das a otros y no me lo das a mí? Y yo le echaba la culpa a Dios de no recibir el don del Espíritu Santo. Me darme cuenta que la culpa la tenía yo. Pero yo le echaba la culpa a Dios. Oye, yo veo que estos caen al piso, yo creo que van en lenguas, yo creo que ellos dicen que sienten electricidad, que sienten fuego. Yo no siento nada. Para mí que estos se lo inventan todo. Y yo me cagaba con Dios. Hasta que un día llegué, hermano,
a la realización y me di cuenta que el problema era yo, no Dios. Que yo nunca realmente se lo pedí a Dios de todo el corazón, sino más que a ver, Padre, a ver si va así. Y cuando decían que pasase para que recibiese el don, nomás pasaba y me quedaba. No, pues sí, mira, qué hambre. Y de la calle que tiene hambre está. Sino cuando te ven y dicen, dame de comer, dame dinero, dame algo. Ni él se queda. Cierto. Amén. ¿Verdad? Pues verdad. ¿Y aquí estamos? ¿Quieren recibirlo así? Y nomás estoy esperando que se vaya para yo estar ahí. Hombre, qué hambre, hermano. O te recuerdas de pedido una vez al año. Hermano, como tú tienes hambre de algo, tú lo estás pidiendo constantemente. Es otro problema que a veces cometemos, hermano, concerniente al don del Espíritu Santo. Que nomás lo pides cuando se te recuerda. Y eso es algo por lo cual tú te deberías estar esforzando. Los mismos apóstoles daban 10 días para recibirlo y eran apóstoles. Y ellos tuvieron que rogar por 10 días, hermano, y ayunar para recibir el don del Espíritu Santo. ¿Y tú quieres recibirlo? Ni Pedro lo recibió así, tuvo que rogar por 10 días. Pablo tuvo que caer ciego. Cuando se topó con Jesucristo en camino a Damasco, y ahí se arrepiente, y él así, Señor, ¿qué quieres que haga? Ahora sí, ¿verdad? Ahí se arrepiente, y regresa a una casa, y allí en esa casa, él está orando y ayunando porque ya está arrepentido, ya la palabra transformó su corazón, y entonces Dios le dice a Ananías, ve a orar por Pablo. Ella tuvo una visión que tú vas a ir a orar por él. ¿Qué significa que eso? Que Pablo ya había sido tocado, ya había sido transformado. Pero aún estaba ciego. Y va y Ananías, hermano, va y ora por él. Y se le caen las camas de los ojos. Dice la palabra que ahí recibe el don del Espíritu Santo. Y en Corintios Pablo dice, habla más en lenguas que todos. Pero un padre, hermano, tuvo que orar y ayunar 3 días. Y él ya era un hermano maestro de la ley. Nomás que no tenía la revelación de Mesías, estaba apartado de Jesucristo. Pero aún él, hermano, tuvo que orar, rogar y ayunar por 3 días enteros. Y nosotros una vez al año nos acordamos. No, hermano, si usted no ha recibido esta experiencia, usted debería estar rogándole a Dios por ello, llorando literalmente a Dios por ello, pidiéndole de todo corazón que le otorgue esta experiencia, hermano. Esto le está demostrando a Dios que usted lo quiere. Cuando mi hijo quiere algo, hermano, mi hijo no más es de, papi, ¿me compras esto? No, hermano, cuando Lucas quiere algo, ¡papi! Y no me deja, hermano. Lo quiere. Y lo está mostrando. Realmente pregúntate a ti mismo, ¿estás mostrando a Dios que quieres esto? Tú examínate a ti mismo, ¿le estás mostrando a Dios que quieres esto? Verso 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, o sea, la congregación, y todos hablan en lenguas en el contexto de todos los que se les va a permitir dirigirse a los oyentes, hermano. Por eso vuelvo a recordarles, es bien importante, hermano, que no se le olvide eso, porque desde el momento que se le olvida eso, el contexto de este capítulo ya va a malinterpretar todo, hermano. Ya va a malinterpretar todo, desde el momento que se le olvide el contexto de este capítulo. Todo el contexto de este capítulo, ya vimos más de 2 versos que te revelan el contexto de este capítulo, hermano. O sea, uno puede entender eso después de ya los versos que miramos, que nos revelan el contexto de este capítulo, que es alguien dirigiéndose a la congregación, hermano, ya no sé qué hacer por usted.
Pero ya el verso 6, creo que fue el verso 6 donde lo dijo claramente, tus oyentes. Todo el capítulo 14 está en ese contexto. Y si usted no mantiene ese contexto, usted la va a regar, hermano. La va a regar y la va a regar bien fuerte. Si pues toda la congregación se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, o sea, todos los que se les va a dar el púlpito, todos los que se les va a permitir dirigirse al pueblo, ninguno de ellos solamente va a hablar en lenguas cuando pasa el púlpito, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que están locos? Pues claro, hermano. Imagínense que el varón, ¿cómo se llama el varón? Que él llega y hermano Román me dio el micrófono y todo el rato yo, por media hora, hermano, pues va a decir, ¿a qué vine? Es lo que va a decir, ¿a qué vine? No estoy dando doctrina, no estoy dando revelación, no estoy dando exhortación, no estoy dando edificación. Es el ejemplo que Pablo está dando, ¿ok? Verso 24. Pero si todos, otra vez, ¿quiénes son todos? Los que se les va a dar la oportunidad de dirigirse al pueblo, ¿ok? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es ¿qué? Juzgado. Otra vez, ¿cómo me dijo varón? Elí. Él llegó, no estoy hablando pura lengua, sino que estoy hablando en lenguaje comprensible, y él está allí escuchando y está diciendo, oh, ok, esto está bueno, esto no me gustó tanto, pero ok. Pero está recibiendo. Lo estoy haciendo meditar, estoy haciendo que la palabra esté trabajando ahorita en él. Algo hermano que quiero resaltar, amén, y disculpe varón que lo pongo como ejemplo, pero va con la ilustración, amén, que aquí Pablo habla en plural, hermano, cuando dice todos, porque en aquellos tiempos no nomás era uno el que predicaba, usualmente eran cultos más largos, amén, y se daba la oportunidad a más de uno, amén. Hoy en tiempos modernos pues hacemos las cosas un poco distintas, las cosas han cambiado mucho. Pero en aquellos tiempos se le daba la oportunidad más de un ministro a hablar la palabra, a más de una persona pasar y dar una enseñanza, dar un mensaje a la congregación. Amén. Hoy en día usualmente pues nomás pues el que dirige, ¿verdad? Durante la alabanza da un poco de palabra y después se le da el lugar, ¿verdad? Al predicador, ya va a ser el pastor, un evangelista invitado, etc. Amén. Y si acaso, ¿verdad? Si tenemos, ¿verdad? Lugar, ¿verdad? Y alguien pasa, ¿verdad? A dar testimonio, etc. Pero en aquellos tiempos, hermano, usualmente era más de uno el que predicaba. ¿Amén? Usualmente era más de uno, por eso está en término plural y no singular. Era más de uno que se le daba la oportunidad. Amén. Nunca han ido, creo que fue en Hechos, cuando Pablo visitó una sinagoga. Y después de que leyeron la palabra y el encargado dio lo que Dios dijo, hermano varón, y le habló a Pablo, tú que estás aquí, ¿verdad? Tienes una palabra para nosotros, este es tu tiempo, levántate y dirígete a la congregación. Ahí se enseña claramente que no nomás estaban acostumbrados a que uno, amén, predicara, sino que tenían la costumbre a que más de uno predicara, amén, en sus cultos. Pero también en aquellos tiempos, hermano, la gente era más paciente. La gente tenía más hambre, más necesidad. Amén. Seguimos teniendo necesidad, pero estamos más ciegos. Es la única diferencia. Hoy en día, hermano, por 2 horas ya tengo unos que ya están diciendo que se acaban. Pues imagínense, hermano, si trajéramos a ver los predicadores, o sea, deberíamos saber la oportunidad. A veces siento en mi espíritu que a alguien se le da la oportunidad y ya puedo sentir como hay gente que se está desesperando y que ya no quiere escuchar a cierta persona hablar. ¿Ven? O sea, por estas mismas razones que tantos cambios se han hecho, hermano, porque el corazón del hombre ha cambiado muchísimo. Ha cambiado muchísimo. Pero en aquellos tiempos, sí, hermano, había siempre más de uno que predicaba y por eso está en plural y no en singular. ¿Entendieron eso? Verso 24, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Recuerden, todos se refiere a las personas que se les va a dar la oportunidad
de dirigirse a la congregación. Verso 25, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adoran a Dios. Porque están entendiendo la palabra, están entendiendo la enseñanza, y está sucediendo edificación, arrepentimiento, exhortación, consolación, etc. Verso 26, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación, procuren el bienestar del pueblo. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto, ¿por qué? Sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno. Amén. Nuevamente, hermanos, se está refiriendo a que se le da la oportunidad de dirigirse. Y obviamente, hermano, imagínense que hubiese 2 predicadores, pues ¿a quién le hago caso? Si estuviera aquí predicando y yo predicando, ¿a quién hace caso? Pues por eso dice, hágase todo en orden y por turno. Amén. Si tenemos 2 predicando al mismo tiempo, ¿a quién le va a hacer caso? Es un rebotín, hermano. Primero que pase uno que predique, después que pase otro que predique. Amén. Si hay mensajes en lenguas que se tienen que dar, amén, y tienen la interpretación, que pase uno, abre su mensaje y lo interprete y después pase el otro. Amén. Pero si pasan los 3 al mismo tiempo, dan su lenguaje y interpretan los 3, ¿por qué le hacemos caso? Ni vamos a poder enfocarnos en la interpretación. Amén. Y de igual manera que predique, se tiene que hacer todo por turno y en orden. Verso 27. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno y uno interprete. Amén. Vuelvo a repetir, hermanos, es en el contexto de que se le va a permitir pasar enfrente y dirigirse al pueblo. Todo el contexto de 14 está en eso, hermano, de que se va a dirigir al pueblo. Si usted saca, hermano, este capítulo de su contexto, usted va a ser de los que dice que en la iglesia no podemos hablar todos lenguas juntos. Y entonces ya no va a armonizar con el libro de Hechos. Y entonces va a tener que hacer los que sacan sus posiciones y de los que dicen, oh, es que el libro de Hechos no es doctrinal. No, santo Dios. Entonces no es Biblia, no es palabra de Dios. Solamente es un libro de historia, dice. Fíjense, hermano, las suposiciones fuertes que tienen que llegar, porque su estilo de interpretación no es para armonizar la Biblia y para aprender más de Dios. Su estilo de interpretación es para tratar de respaldar y aprender a respaldar su punto de vista. Es todo. ¿Ok? Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado de esto. Y usted tiene que acordarse de esto, hermano, del contexto de este capítulo. Porque si no, como le digo, va a malinterpretar todo. Verso 28. Si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Y aquí, hermano, mire, si no hay intérprete, calle en la iglesia, en la congregación, calle como... Si tú sabes que tienes un mensaje en tu espíritu que dar en lenguas, y quieres que se te dé el púlpito para dar ese mensaje y dirigirte al pueblo, pero tú no eres capaz de interpretarlo y no hay que lo interpretes, no lo hagas. ¿Sabes qué te dice Pablo? Sigue hablando en lenguas, pero ya. No te hermano, ya vio. Pablo no está diciendo que no podemos hablar en lenguas. Y sigue hablando en lenguas, pero ya para ti mismo. Lea el verso. Y si no hay intérprete, cae en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. O sea, enfócate en edificarte a ti, no en tratar de dirigirte, en pedir el púlpito y dirigirte al pueblo. No, tú allí, sigue orando a Dios en lengua. Tú y Dios, edifícate a ti mismo. Si no hay intérprete, amén. Pero si tú tienes un mensaje en lengua, se te va a dar el lugar del púlpito, amén, se te va a dar el lugar de estar enfrente para dirigirte a la congregación, pues asegura de que haya intérprete para que el pueblo entienda y sea ¿qué? Edificado. ¿Ok? So aquí podemos ver una diferencia, hermano. La diferencia entre estar aquí y estar allá. ¿Ok? El que está allá puede hablar en lenguas, hablar para sí mismo, hablen en lenguas. Especialmente cuando se está adorando a Dios y está alabando a Dios. Pero si se te va a dar este lugar,
y tú vienes con las intenciones de hablar en lenguas nomás, sin interpretar, no, mijo, no hagas eso. No. Mejor quédate allí y sigue allí adorando a Dios y sigue allí hablando en lenguas. Pero no pidas este lugar nomás para hablar en lenguas y no interpretar, porque no vas a edificar a nadie, no vas a hacer un bien al pueblo, sino que vas a mostrar desorden. Y van a decir la gente, los presbíteros, pues ¿qué? Nomás pasan al frente a hablar en lenguas y nadie predica, nadie da doctrina, nadie enseña. Ok. Verso 29. Asimismo, los profetas, los predicadores. Aquí la palabra profeta no se usa en términos general. Porque un pastor es un profeta porque predica la palabra de Dios. Un evangelista es un profeta porque predica la palabra de Dios. Un apóstol es un profeta porque predica la palabra de Dios. Amén. Un maestro es un profeta porque predica la palabra de Dios. Aquí la palabra profeta se está usando en términos general de hablar la palabra de Dios. Amén. Se está usando de esa manera. Y de hecho, cuando hablo de profetizar en los versos anteriores, también la profetizar se está usando en términos general. Se está hablando de la habilidad de predicar la palabra. Amén. De predicarla con unción, de predicarla con inspiración. Profetizar significa hablar la palabra con inspiración. Amén. Eso es profetizar, hablar la palabra con inspiración. Cuando dice, ¿verdad?, profetas, se está usando en términos generales, está hablando de los predicadores, se dice así mismo: los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Amén. Se refiere, los profetas, los ministros de esa congregación, no predican los 3 al mismo tiempo. Así como los que van a pasar enfrente y quieren dar un mensaje en lenguas, no lo hagan los 3 al mismo tiempo. Amén. Sino, pase primero el pastor y predique, después pase, ¿verdad?, el evangelista y predique, después pase, ¿verdad?, el otro predicador y predique. Háganlo por turno. Amén. Tomen su turno y no a los 3 al mismo tiempo, y los demás juzguen. A los demás, hermano, se está refiriendo aquí a los profetas. Amén. Se está refiriendo a que los profetas juzguen, o sea, los ministros, los predicadores juzguen. Amén. Lo que el predicador está ofreciendo a la congregación, y ahorita vamos a entender por qué. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Los otros profetas que están esperando predicar, amén, ellos juzguen la doctrina, la exhortación que se va a estar dando. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle él primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Por ejemplo, yo estoy predicando, amén, y Eric está juzgando lo que yo estoy predicando, y mientras está juzgando se le viene una revelación. En vez de interrumpirme y decir, sí, hermano, si sabe que también que no, que se va a esperar, ¿verdad? Y si aquí tenemos la costumbre de que predica más de uno, va a esperar su turno, ¿verdad? Y entonces él pasa, ¿verdad? Y lo que se le reveló mientras yo estaba profetizando, o sea, predicando, él ya comienza a repartirlo, ¿verdad? A anunciarlo. Amén. Eso es un ejemplo moderno para que entiendan lo que estamos leyendo. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Verso 32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. En otras palabras, no me salgas con eso de que, ¿verdad?, es que no pude controlarme y el hermano Eri me interrumpió. No me salgas con eso. No hay tal cosa. Dios es un Dios de orden. Amén. Y ¿verdad? Y puedes estar en control. Amén. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las congregaciones de los santos. Esto es para todas las congregaciones. Vuestras mujeres callen en las congregaciones. Santo. Vuestras mujeres callen en las congregaciones. Ay, nada, se cayó. Porque no les has permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. A la ley se refiere al orden, hermano, que el varón es la cabeza y la mujer es la ayuda idónea. Ahora, hermano, recuerden, un buen intérprete armoniza la palabra. Pablo, ya en capítulos anteriores, cuando habló del velo, ¿qué dijo? Recuerden que el velo es del matrimonio, que en el judaísmo la mujer que se casaba se ponía velo. Amén. Está hablando de la mujer casada. Y digo que las mujeres casadas
que se sujetan a sus maridos pueden ¿qué? Predicar, pueden profetizar y pueden orar, pueden ministrar. So, Pablo ya había dado un orden para que la mujer casada que tuviese, ¿verdad?, la virtud para hacerlo, pudiese predicar y pudiese orar. Pero aquí está diciendo que calle. Aquí es donde viene, hermano, y tú tienes que aprender a armonizar. Porque si tú solamente dices, no, pues la mujer no puede hablar, entonces ¿por qué Pablo acaba de decir en capítulos anteriores que sí puede predicar? Porque en capítulos anteriores Pablo acaba de decir que la mujer sí puede predicar y que sí puede orar, siempre y cuando sea un buen testimonio a seguir. Pero eso se refiere, ¿verdad?, al velo y todo eso, o sea que es una mujer sujeta a su autoridad, quien es su esposo. Amén. So, acaba de dar un orden de cómo la mujer sí puede predicar y sí puede orar. Y ahora está diciendo que se calle. Ah, caray, ¿qué está pasando? Contexto: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que están sujetas también como la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Contexto: estamos hablando de profetas y juzgar. Profetas y juzgar. Profetas y juzgar. Amén. Los profetas, los ministros predican, los ministros tienen que juzgar la doctrina. Amén. No las mujeres. Ese es el contexto en el cual se está hablando. A la mujer no se le da permiso, hermano, amén, de juzgar la doctrina de la iglesia, amén, sino que esto es un deber del varón, y no de todos los varones, sino de los profetas. Estamos hablando de los profetas. Es un deber. Por ejemplo, hay una doctrina con la cual tenemos que tocar aquí en Dinastía Pentecostal. Tal vez estamos en desacuerdo, está habiendo división, etc. En vez de usted, mujer, de entremeterse y querer, ¿verdad?, tomar riendas de este asunto, usted tiene que callar, tomar su lugar y dejar que los profetas, o sea, en este caso yo y hermano Eric, lidiemos con este asunto. Y que yo y él lidiemos con este asunto doctrinal y digamos, bueno, ¿tenemos que cambiar esto o no tenemos que cambiar esto? Hay que ponernos en oración, hay que debatirlo, Eric, hay que conversarlo, hay que estudiarlo, y que el Espíritu Santo nos guíe y nos enseñe cuál es la manera apropiada en la cual tenemos que establecer esta doctrina en la congregación. Y ustedes, esposas, pregúntenle a sus esposos concerniente a esto, no se estén intrometiendo. A esto se está refiriendo Pablo, hermano. Se está refiriendo, amén, a juzgar la doctrina. Esto de juzgar la doctrina, hermano. Por ejemplo, un ejemplo de esto, el libro de Hechos, cuando tenían que juzgar la doctrina, porque estaban divididos de que si los gentiles se tenían que circuncidar o no circuncidar. ¿Se recuerdan? Amén. Tenían que juzgar la doctrina, ¿verdad que sí? Tenían que juzgar. ¿Quién estaba en ese concilio juzgando? ¿Mujeres? No, hermano, eran puros varones. Y no eran cualquier varón tampoco. Eran todos profetas, eran todos predicadores, eran pastores, eran apóstoles. ¿Entendió? ¿Sí entendió? A esto se refiere Pablo, hermano. Amén. En ese contexto la mujer no se puede intrometer. Tiene que dejar el varón, y específicamente los profetas, que tomen cargo de eso. ¿Por qué? Porque ellos son las cabezas. Amén. Y ellos son los que tienen que tomar riendas de este asunto y tomar la decisión. Eric, ¿tenemos que circuncidarlos o no tenemos que circuncidarlos? Y no la mujer trataba de intrometer. Sí, hermanos, circuncidarlos a todos. Ok, sí, ¿qué está metiendo? Chismosa. No, guarda su lugar. Amén. Como la ley lo dice. Usted no es la cabeza, no trate de tomar riendas de ese asunto. Deje que los profetas tomen control y ya yo y decidimos si los circuncidamos o no los circuncidamos. Amén. ¿Sí entendieron bien eso? Ok. Verso 35. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación, o sea que se meta en este asunto. Verso 36. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios
¿O solo a vosotros ha llegado? Si alguno sé que profeta o espiritual reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor. Como que Pablo ya sabía que se iban a poner a esto, hermano. Recuerda, Corinto es una iglesia que estaba pasando por mucho desorden. No me sorprendería si en Corintio está habiendo este problema donde mujeres se están intermediando en un lugar que no le correspondía. En este caso, ¿verdad? Queriendo tomar el lugar de obispo, queriendo tomar el lugar de apóstol, ¿verdad? Y Pablo, ¿verdad? Al dar esta enseñanza sabía que iba a haber mujeres que tal vez se iban a poner a esto. Y Pablo corta esto con decirle, mira, si tú te llamas espiritual, tienes que reconocer que lo que estoy hablando es del Espíritu Santo. En vez de enojarte y quejarte, si realmente es espiritual, tienes que saber que lo que acaba de decir proviene de Dios y no de mi opinión. Pero después dice algo, verso 38, mas el que ignore, ignore. ¿Sabe qué va a pasar? Gente iba a ignorar. Y hasta el día de hoy, hermano, esto se sigue ignorando. Y vivimos en tiempos donde esto se ha ignorado muchísimo, hermano. Usted sabe muy bien que aquí en Dinastía Pentecostal honramos a la mujer y le damos su lugar. Yo le he dicho claramente que todos los dones que el hombre puede participar del Espíritu, usted puede participar de ellos, refiriéndome, ¿verdad?, a las virtudes. Usted puede predicar, usted puede sanar enfermos, usted puede hablar en lenguas, usted puede echar fuera demonios. Unas tremendas mujeres que son poderosas, amigo. Pero después se le sube a la cabeza y ya está llamando apóstoles. Y ya hoy en día no, ya ni pastora se llaman pastor. ¿Okay? No soy pastora Leti, soy pastor Leti. Ya ni pastora, se nos va a usar el término masculino. ¿Y qué está pasando? Ignoran lo que Pablo, ¿verdad? Y lo que, como dice la ley, dice. El orden que se estableció. Amén. Yo no puedo decir, hermanos, si esto va a afectar a salvación o no va a afectar a salvación. Pero cuando dice Pablo, más el que no ignore, yo creo que Pablo ya sabía que esto iba a pasar y que iba a suceder un descontrol en esta área. Amén. Y en tiempos que vivimos hoy, hermano, movimientos como nosotros somos movimientos impopulares. El movimiento popular es el movimiento que dice, oh, si las mujeres pueden ser pastores, las mujeres pueden ser apóstoles. Especialmente hoy en día con la ideología feminista que se levantó. Abrió mucho las puertas a eso, como dijo un día un maestro, padre, que cantando lo que canta el mundo, lo canta la iglesia. Desgraciadamente así sucede. ¿Amén? Y aquí nosotros somos todavía de los menos populares, porque yo no le doy ni entrada legalista, ni le doy entrada a liberal. Porque el legalista dice que las mujeres no pueden ni cantar en la iglesia. No pueden ni predicar en la iglesia, no pueden, de verdad, hacer nada en la iglesia, más que enseñarle a los niños. Luego está el liberal que dice, no, la mujer puede ser pastor, puede ser apóstol. Y ambos están mal. Luego está Dinastía Pentecostal, que no cantamos ni tin tin ni tan tan, que no estudiamos la palabra de Dios para tratar de escuadrar un punto de una denominación, estudiamos la palabra de Dios para tratar de aprender y armonizar. Amén. Y enseñamos lo que la Biblia dice. La mujer no se le da el oficio de profeta, pero se le da el oficio de profetisa. No se le da el oficio de pastor o de apóstol, pero se le da el oficio de evangelista. ¿Amén? Tal vez no pueda juzgar en asuntos doctrinales de la iglesia, pero puede predicar en la iglesia. Amén. Y aquí tenemos tremendas predicadoras, amén, y que el Señor siga levantando. Amén. Verso 39, así que hermanos, procurad profetizar y no impiedas ¿qué? El hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Si vas a hablar en lenguas y no puedes interpretarlo, siga allí, en tu lugar. Si quieres el púlpito, se te va a dar el púlpito por alguna razón y quieres hablar en lenguas,
amén, tu mensaje, pues asegúrate de interpretarlo, pero hacerlo todo con orden, amén. Si vas a hablar en lenguas, amén, a la hora de predicar, habla en lenguas, pero también habla con el entendimiento. Si vas a pasar a cantar, vas a cantar en lenguas, también canta con el entendimiento. Pero hay que hacer todo en orden, amén. ¿Quedó todo bien explicado, hermano? ¿Alguna duda de lo que he hablado? Traté de explicarlo lo más simple posible, hermano. Amén, gloria al Señor, pero obviamente mucha información en un solo capítulo. Amén, y tal vez, ¿verdad?, tanta información puede hacer, ¿verdad?, que ciertas cositas se hagan complicadas, aunque uno las enseñe simple. Amén, pero, bueno, Ramiro. Sí, yo tengo haciendo énfasis en el versículo 36, con respecto a lo que habla de que sobre las mujeres. Dice, ¿acaso ha salido de nosotros la palabra de Dios? ¿No solo a nosotros ha llegado? Ella está haciendo un énfasis en ello. Sí, ahí está haciendo el énfasis del cual hice mención, que él está diciendo, nomás ustedes son espirituales y yo no. Si ustedes realmente son espirituales, tienen que reconocer que yo soy espiritual también y que lo que he dicho es espiritual y que proviene de parte de Dios. Que no es una opinión mía, sino que viene de la ley del Señor. Amén. Y así cualquier mujer que se hubiera enojado y sacado las greñas, ahí se cree que la tiene que decir, no, si soy espiritual, entonces te voy a escuchar. Gloria a Dios. ¿Entendido? Bueno, hermanos, vamos a orar para ser despedidos. Amén. Gloria al Señor, y de igual manera para recoger las dádivas al Señor. Puede ponerse de pie, el grupo de alabanza puede ir pasando. Vamos a orar por Guillermo Márquez, que se encuentra en el centro de rehabilitación. Vamos a orar por la fe de los diezmos. Vamos a orar para ser despedidos. Domingo no se olvide, liderazgo a las 4 y nuestro culto de júbilo a las 5. Después de la oración pueden pasar a depositar sus dádivas y saluden la visita. Amén, háganlo sentir en casa. Padre mío, gracias por todo lo que tú has hecho en esta hora, por todo lo que tú nos has permitido estudiar. Te pido que lo que hablé, Padre mío, haya sido apropiado y que edifique, Padre mío, el alma, el corazón, la fe de este pueblo. Ayúdanos a seguir creciendo en tu enseñanza y en tu revelación, Padre mío, y a no negarnos a la instrucción que tú tienes para nosotros. Bendice a este pueblo, bendice sus dádivas, que todo lo que entre en canastos sea agradable ante tus ojos, Padre, y multiplicado para honra y gloria tuya y bien administrado, Señor mío. Llévanos con bien a nuestros hogares y que el domingo estemos todos juntos nuevamente, llenos de fe y de esperanza, con un espíritu de adoración hacia ti. Te pedimos por Guillermo Márquez, Padre, que lo liberes, Señor mío, de toda droga, de todo espíritu inmundo que esté sobre de él, Padre. En estos momentos invocamos tu nombre sobre de él, en el nombre de Jesús. Reprendemos el espíritu de adicción, reprendemos el espíritu de tinieblas, reprendemos toda maldad sobre de él, todo aquello que esté trayendo presión, y declaramos liberación ahora sobre Guillermo Márquez en el nombre de Jesucristo. Envía tu ángel, oh Señor, para tocar su cuerpo, para tocar su corazón, Señor mío, y que él reciba revelación de ti en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, estamos despedidos, pueden pasar a depositar sus dádivas, salúdense los unos a los otros, pasen todos buenas noches.